Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de el concepto del tono y algunos de sus conceptos básicos asociados. Lo primero que tenemos que distinguir es la luminosidad, que es la cantidad de luz que una fuente de luz emite. Por ejemplo, cuánta luz emite el sol, cuánta luz emite un foco, una bombilla eléctrica. Eso hay que distinguirlo del brillo o iluminación, que es cuánta de esa luz le llega a un objeto. Y esto depende de la famosa ley del cuadrado de la distancia. Cada vez que duplico la distancia entre un foco y un objeto, a ese objeto le llega una cuarta parte de la luz. Entonces, ese es el brillo o iluminación. Y aquí viene más importante la reflectancia. La reflectancia ya no es una propiedad ni del foco ni de la distancia, sino del objeto mismo. Cuando hablamos de reflectancia estamos hablando de cuánta luz que llega al objeto rebota. ¿Rebota la mayoría de la luz o rebota solo un poco de luz? Y esto quiere decir que un mismo foco con una misma intensidad lumínica a una misma distancia va a producir diferentes reflectancias en diferentes objetos. Un objeto blanco va a reflejar mucha más luz, un objeto de color oscuro va a reflejar poca luz. Y eso nos lleva finalmente al concepto del tono. El tono es un valor de las superficies que estamos viendo que nuestro cerebro calcula. Nuestro cerebro calcula qué tan reflectante es esa superficie, qué tanta luz refleja. Esto es, el cerebro recibe información de una cierta cantidad de luz, pero no le interesa cuánta luz recibe, no le interesa saber cuánta luz salía de la fuente de luz ni a qué distancia estaba del objeto. Le interesa saber qué tan reflejante es el objeto, porque eso le va a dar información sobre cómo es ese objeto y qué es lo que hay que hacer con él. Muy bien, por esta razón, por la razón de que no vemos directamente el tono como una cantidad de luz, sino como un valor fijo en un objeto que va a cambiar, la cantidad de luz que va a mandar va a depender del contexto, pues nosotros vemos el tono de manera contextual. Y aquí en la imagen podemos notar como dos cuadritos amarillos del mismo tono, cuando les cambias el fondo, uno de ellos parece tener más luminosidad que el otro. Esto es, uno tiene un tono más claro que el otro, a pesar de que en realidad son exactamente iguales. ¿Y esto es por qué? Porque el cerebro no mide la cantidad de luz, sino que compara la luz del cuadrito con la luz de su contexto y así calcula cuál deba ser el tono o reflectancia de ese objeto. Por esta razón también tenemos este efecto de contraste local, donde cosas que van cambiando de tono poco a poco parecen conservar su mismo tono. Y aquí podemos ver en el texto que cuando el fondo cambia de tono gradualmente, las letras parecen ser del mismo tono siempre. Sin embargo, cuando las vemos con un fondo blanco, vemos rápidamente que unas letras son mucho más claras y las otras son más oscuras. Esto es el fenómeno del contraste local. Y lo que quiere decir esto es que nosotros podemos engañar al cerebro cuando vamos variando el tono de manera gradual. Otro efecto del contraste local lo vemos aquí en esta ilustración, donde las dos fuentes de luz son exactamente igual de luminosas, pero cuando oscurecemos gradualmente el fondo, una de las dos parece mucho más luminosa que la otra. Nunca cambiaron de tono, siguen siendo exactamente iguales, pero ahora la que está en la parte más oscura de la composición, pues se va a ver muchísimo más luminosa. Y esto es otro efecto del contraste local, de que nuestro cerebro valora qué tan luminosa es una figura, comparándola con lo que tiene justo alrededor y no con lo que está lejos. Si nuestro cerebro comparara el punto luminoso de la derecha con el de la izquierda, vería que son iguales. Pero como compara cada uno con su contexto, entonces piensa o asume que el que está en la parte oscura es mucho más luminoso. Estos son los conceptos básicos del tono. Espero les hayan resultado interesantes. Les sugiero verlos más de una vez. Son conceptos relativamente simples, pero vale la pena repasarlos unas cuantas veces hasta estar seguros. Hasta la próxima.